Muy buenos días. Esta es su iglesia, servidores de Dios. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo y en directo grabando desde Bogotá, Colombia. La enseñanza de hoy le he titulado Sanidad con las ropas. Sanidad con las ropas. Y algunos de pronto se preguntarán, pastor, ¿y es que se puede sanar con las ropas? ¿O las ropas sanan? Pues eso es lo que vamos a ver, por supuesto, por medio de la palabra de Dios, que es la verdad y que es la que nos enseña todas las cosas por medio de su Santo Espíritu. Padre de la gloria, colocamos en tus manos esta reunión, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres bueno, porque grande y eterna es tu misericordia, porque tu fidelidad es para siempre y porque tu amor es eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Todos conocemos el pasaje de la mujer pobrecita que andaba con una hemorragia vaginal. Llevaba ya 12 años con esa hemorragia vaginal. Y dice la palabra de Dios en Marcos 5, 24, 34, que había perdido toda su fortuna, la había invertido en su salud. ¿Quién no? Y parece que tenía bastante dinero porque dice fortuna. La palabra de Dios no habla de fortuna fácilmente. Esta señora había perdido toda su fortuna, o la había gastado más bien, en médicos que no le encontraban nada. La ciencia médica no le encontraba el origen de la hemorragia vaginal y por lo tanto, por supuesto, no podía curársela. Hay cosas que la ciencia médica no puede curar. Que se cura es a nivel espiritual. Ya lo he dicho muchas veces y he expuesto muchos casos aquí en estas reuniones. Bueno, el hecho es que esta señora de Marcos 5, 24, 34, dice que era una mujer de fe. Cuando se enteró del Señor Jesucristo, dijo, si le tocara aunque fuera el borde de su manto, seré sana. Y la palabra de Dios lo cuenta así. Le seguía una gran multitud al Señor Jesucristo y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado toda su fortuna y que para nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Quién tocó mi manto? Y sus discípulos le dijeron, pero Señor, mira que la multitud te está apretando y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién era la persona que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiéndose que ya descubierta, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, queda sana de tu azote. El hecho es que aquí quiero resaltar las palabras, tocó su manto. Lo que estamos hablando ahora es de la sanidad por las ropas, por la sanidad con las ropas. Tocó el manto y cuando tocó el manto se sanó, quedó
seca su fuente. Entonces, aquí vemos el primer caso. Hoy no voy a hablar mucho, voy a dejar que la palabra de Dios sea la que nos diga todo el tema de la pregunta de si las ropas sanan o no sanan. Voy a nombrar varios casos, hay muchos casos, voy a nombrar solo algunos casos y después sacaremos las conclusiones. El primero que acabo de nombrar es de Marcos, repito, 5, 24, 34, para los que desean anotar. Marcos 5, 24, 34. Perdón. Y proseguimos de una vez a otra escritura que les tengo, y es de Hechos 19, 11, 12. Hechos de los Apóstoles. Hechos 19, 11, 12. Y dice la palabra así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí fíjense que tenemos que no solamente se estaban sanando los enfermos con los pañuelos o paños o delantales, vestiduras que Pablo usaba, sino que también se iban los espíritus malos, los espíritus inmundos, salían de las personas que estaban endemoniadas cuando obviamente tocaban las prendas de vestir de Pablo. Hablemos de prendas de vestir o prendas para no estar especificando que el pañuelo o que el delantal, etcétera. Ustedes saben muy bien cómo visten allá en esa región de Israel y cómo se vestían. Digamos, pongámonos un ejemplo, los árabes, ¿sí? Que tienen unas túnicas y eso, pero eran distintas, pero bueno, para más o menos entender, y encima tenían también algunas mantas o mantos, como ya sabemos, como el Señor Jesús y como la mayoría de las personas allá. Estas eran las prendas que se llevaban las personas. Había personas, obviamente, cuya enfermedad no permitía trasladarse físicamente. Entonces, estaban postradas en su cama, no podían trasladarse y por lo tanto lo que hacían era que se llevaban, los familiares de estas personas o los conocidos, se llevaban prendas de vestir, un pañuelito, aunque fuera un pañuelo, algo de Pablo, del apóstol San Pablo. Y con eso, cuando las prendas eran llevadas a esas personas enfermas, las tocaban y eran sanados, eran sanadas esas personas. Y las que tenían demonios, los demonios al tocar la persona salían también de la persona que tenían poseída. Este es otro caso. Ya llevamos dos casos. El del Señor Jesús, el del manto del Señor Jesucristo, las vestiduras o prendas de vestir de Pablo, y así hay muchos más. Hay otro caso que no es de vestidura, pero es para enfatizar lo que voy a decir más tarde, y es el caso de Eliseo. Bueno, sí hay, a ver, el profeta Elías, cuando se iba a ir, ya sabía que se lo venían a llevar vivo para el cielo, unos carros de fuego. El profeta Eliseo le dijo que quería la doble unción de la que tenía el profeta Elías. Eliseo era el criado de Elías, que también llegó a ser un profeta y un siervo de Dios grandísimo. Y Elías le dice que si tocaba también el manto de él, si cogía el manto, entonces iba a tener esa unción. Efectivamente, cuando Elías se fue, que Eliseo lo vio, cogió el manto, digamos así, heredó el manto de su amo, por decir así,
Elías. Y a partir de ese momento que ya se pone encima el manto de Elías, se transforma totalmente. Se vuelve un profeta tremendo de Dios. Incluso tocaba con el manto el río y el río se abría como el mar. En fin, el manto de Elías transmitió el poder de Elías al profeta Eliseo. Eliseo cuando murió, segunda de Reyes 13, lo sepultaron y vinieron después una banda de moabitas y arrojaron el cadáver de uno de esos moabitas que estaban en guerra al sepulcro de Eliseo, a la tumba de Eliseo. Arrojaron el cadáver y cuando esa persona tocó los huesos de Eliseo, los huesos del muerto, resucitó y se levantó por los huesos de Eliseo. Bueno, aquí tengo que aclarar algo y es lo siguiente, porque siempre lo he dicho, si leemos por encimita, si leemos así nomás de forma ligera, no vamos a captar el espíritu de la letra. La letra, como es palabra de Dios, tiene espíritu. Es el espíritu de Dios, Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sanó a la mujer de la hemorragia? ¿El manto? ¿Qué sanó o qué sanaba a los enfermos que tocaban las prendas de vestir de Pablo? ¿Las prendas de vestir los sanaban? Pregunta. No. Ni el manto sanó a la mujer, ni el manto de Jesucristo sanó a la mujer, ni las prendas de vestir de Pablo tenían poder sanador. Pero ¿cómo así, pastor? Si allí está escrito y está escrito, usted lo acaba de decir en la palabra de Dios. Sí, pero analice bien la palabra. Entonces vamos otra vez para alargar mucho esta predica porque tengo otro compromiso muy grande. Vamos a la primera, que es la mujer que toca el manto. Y cuando toca el manto, efectivamente es sanada. Eso no se puede negar. Pero ¿qué dice la palabra? Que salió poder de Jesucristo, salió poder sanador de Jesucristo. Entonces, es Dios quien sana por su buena voluntad a través de lo que Él quiera, no solamente de la prenda de vestir. Miren con los huesos de Eliseo, es decir, es Dios a través de. Vamos al otro ejemplo de Pablo y dice hacía Dios milagros. Eso es lo que dice Hechos 19, 11, 12. ¿Hacía quién? Dios, por mano de Pablo. Es decir, a través de Pablo, no de las manos, sino a través de Pablo, quiere decir por mano de Pablo. O sea, a través de Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios. De tal manera que se llevaban a los enfermos los pañuelos delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces aquí está claro, en el primer caso, ¿quién obró? El poder que salió de Jesucristo fue el que sanó a la mujer que tenía la hemorragia. Y aquí en el caso de Pablo dice, hacía Dios milagros por manos de Pablo. Ya es Dios mismo. El poder de Dios en estas personas, en este caso Jesús y Pablo, vuelvo y repito, hay muchos casos, es el que
el que tiene el poder sanador o liberador. No la prenda de vestir, porque esto se presta para idolatría. Y ahí han surgido muchas desviaciones, sobre todo en la Iglesia Católica, que yo me acuerdo que hacían procesiones tremendas, procesiones para tocar los pies de una estatua, por ejemplo. Dios mío, eso es totalmente idolatría. Superstición, es una superstición. Todas las cosas, yo siempre lo he dicho y lo aclaro para que quede bien definido hoy. Las cosas son cosas, son neutras. Ni son malas ni son buenas. Son buenas si usted las usa bien. Son malas si usted las usa mal. Pero en sí mismo tienen que ser el poder de la persona que las está usando, por ejemplo, la prenda que usted vista. Y entonces aquí vamos a otra parte de esta enseñanza que voy a enfatizar, que quiero que quede bien claro para que lo tengan en cuenta. Entonces, primera cosa que queda clara, que no estamos apoyando la mentira o la desviación o el error, la equivocación de que las cosas sanan, que tienen poder sanador. Correcto. No es así. Es la, digamos, la energía de la persona, el poder. A mí me gusta usar mejor, escuchemos el poder de Dios que está en la persona, es el que da a estas cosas, le transmite lo que la persona tiene. Un santo, una santa de Dios, tiene el poder de Dios en ella. Y por lo tanto, obviamente, todo lo que está usando, todo lo que está a su alrededor, también tiene ese poder. Imagínense que San Pedro, por ejemplo, las personas ponían a los enfermos cuando San Pedro iba pasando para que la sombra de Pedro lo sanara, para que les cayera aunque fuera la sombra y fuera sano. La sombra sana, no. El poder de Dios actuando a través de Pedro que hace que la sombra, que es parte de la energía de la persona, esté sana. Bueno, el hecho es que voy aquí a otra parte de las prendas de vestir, pero que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, para que tengan cuidado, para que tengan cuidado. Dice Judas 23, no, por supuesto no es Judas Iscariote, no es Judas el que traicionó a Jesucristo, sino el hermano de Jesucristo, Judas. Dice Judas 23, dice 23 porque es un solo capítulo. Ahí uno no puede decir Judas 1:23, porque estaría diciéndolo mal. Es un solo capítulo, solo tiene versículos. Judas 23, Judas versículo 23 dice: a otros, o sea, a otras personas, muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado. Aborrezcan aún la ropa que ha sido contaminada por sus cuerpos, por la mala vida que ellos llevan. Versión PDT de la palabra de Dios para todos. Fíjense que aquí la palabra de Dios está advirtiéndonos. Toquemos la ropa, ni siquiera la ropa de las personas. Aquí está hablando de los fornicarios, de las personas que están conduciendo una mala vida en su carne. Y dice, para que no se contaminen. Entonces, en este caso vemos lo opuesto, ya no santos de Dios, sino personas pecadoras, pero que también por su pecado la ropa que tienen está contaminada por la carne, por el aspecto sexual. Así dice la palabra de Dios en Judas 23. Y dice, aborrezcan, o sea, odien hasta la ropa que ha sido contaminada
por sus cuerpos. Dice, tenganles compasión, son pecadores. Pero dice, pero háganlo con mucho cuidado, como diciendo, no se extralimiten. Hay otra palabra de Dios que confirma esto, y es la de primera de Timoteo 5:22, que le dice, a nadie impongas las manos con ligereza, a nadie impongas las manos, o sea, a nadie lo toques con ligereza, para que no participes en pecados ajenos, o sea, en los pecados de esa persona que tú estás tocando. Y después añade, consérvate puro. O sea que, como diciendo que tu pureza, tu santidad, no sea contaminada por el toque de un pecador. Ay, y entonces, ¿cómo hago? Imagínense, y yo en el Transmilenio y en el bus que me anda tocando y todo. Cúbrase con la sangre de Cristo, que no hay otra, porque si usted le toca estar tocando otras personas en tumultos como estos que acabo de nombrar de transporte público, pues obviamente usted no va a poder evitar eso. Cúbrase entonces con la sangre de Cristo y cuando pueda hágase así, en serio. Cuando salga, hágase así donde le hayan tocado. Nombre del Señor Jesucristo. Miren, yo les voy a poner varios ejemplos, porque ustedes saben que a mí me gusta poner ejemplos prácticos de mi experiencia en el ministerio. Y le voy a poner de pronto un par de ejemplos nomás para no alargar la prédica. En una ocasión, estábamos en ayuno en un lugar en Barranquilla, Colombia, y había una hermana allí y Dios me reveló que esa hermana estaba siendo objeto de envidia por su hermana de papá y mamá, hermana de sangre. En ese momento entró otra hermana que era profeta, pues profeta. Y apenas entró y la vio, le dijo, tu hermana te está envidiando. O sea, confirmó lo que yo le había dicho. Ella se asustó, dijo, pero ¿cómo así? Hasta se puso triste, porque amaba mucho a su hermana. Pero ¿cómo así? Yo lo que hago es hacerle bien. Yo le mando dinero de Estados Unidos cuando puedo. Yo hasta le regalo mi ropa, le regalo ropa mía, le presto mi ropa para que la use. Ahí estaba la causa de la envidia. Estaba prestándole su ropa, su energía, su poder a la hermana. ¿Qué pasa cuando las personas no son evolucionadas espiritualmente hablando y se ponen la ropa ajena? Quieren ser como esa persona. O sea, quieren ser como la persona de la cual tienen en ese momento su energía. Y el otro ejemplo que les pongo es de una muchacha doméstica, una muchacha que llaman muchacha de servicio ya en la costa, y que resulta que yo descubrí, yo no era ni siquiera cristiano en esa época, pero ya conocía de cosas espirituales. Y descubrí una vez que entré, no sé por qué le fui a buscar al cuarto de ella, al que llaman cuarto de servicio, y encontré una prenda de vestir de mi esposa, que era mi esposa en esa época. Una prenda íntima de mi esposa, o sea, su pantalón, su panty, creo que llaman. Bueno, eso. Yo enseguida, obviamente, relacioné. Los brujos y las brujas usan mucho esto. Incluso le dice, tráigame el calzoncillo de su marido, cuando quieren disque atar al marido ahí en forma satánica a
La pareja, los brujos saben esto y lo usan para mal. Por eso digo, las prendas de vestir son malas o buenas de acuerdo a cómo se use. Pero el caso es que, bueno, lo descubrimos y esta muchacha lo que quería era, obviamente, llegar a mí, seducirme. No pasó porque se descubrió. Lo tuvimos que despedir, obviamente. No dio explicaciones, no pudo dar explicaciones lógicas. El hecho es que no presten su ropa, no la presten. Si es entre personas muy amadas, demasiado amadas, que de pronto, qué sé yo, un hermano con otro hermano, una hermana con otra, bueno, pero es que miren, el caso que le acabo de poner, la hermana con hermana. Entonces no les puedo decir excepciones, porque la verdad es que no las hay. Una oportunidad, un papá que conozco de familia también, le dio los zapatos, le prestó los zapatos a un hijo suyo, y después el hijo suyo quería literalmente ponerse en los pies de esa persona, los zapatos de esa persona, o sea, quería desbancarlo en todo, un odio y una cosa tremenda al papá. Su prenda de vestir es suya, punto. Y es sencillo. No es para prestar, ni para regalar, ni para nada, pero para regalarla. Y entonces, ¿cómo hacemos? Si yo quiero regalar una prenda de vestir, bueno, regálenle ya. Ahí cortó todo vínculo, pero no que no sea una persona conocida suya, que sepa quién es usted, que tenga eso y entonces vaya a querer ser como usted. Eso es lo que va a pasar. Si la ama de casa, por así decirlo, le regala de su prenda de vestir a la muchacha del servicio, la muchacha del servicio va a querer ser como la ama de casa y va a querer coger al esposo de esa señora. Coger no quiero decir como dicen los venezolanos, sino va a querer tener a esa persona. Es un hecho, es una realidad. Y por eso aquí aconsejan, consérvate puro, le dice a Timoteo, Pablo. Que no toques a los pecadores, no te hagas partícipe del pecado de esa persona, le dice. No te hagas partícipe del pecado ajeno. Y Judas 23, lo acabamos de ver, dice, aborrezcan hasta la ropa contaminada con su carne. Eh, en Asia, porque hay que nombrar las cosas que son, como son, las cosas buenas, no dan la mano. Nosotros aquí en Latinoamérica y acá, digamos, en Occidente, tenemos la costumbre de dar la mano. Usted da la mano, cuando usted dé la mano, trate de que usted sea la persona que está transmitiéndole lo suyo a esa persona y no al revés. Donde usted sea débil, ahí está contaminado. Créame que es así. Y por eso estas personas de Occidente, allá Japón, India y China, ellos hacen es así. Ellos no dan la mano, ellos conservan su energía, ellos no son bobos. Ellos hacen así, saludan así, de distancia, con una venia de la cabeza. Hacen así, ya ese, y con todo el respeto también a la persona que están saludando, pero no hay contacto físico. Nosotros vamos abrazando. El latino es muy emocional y vas abrazando y de todo. Dios mío, Dios mío, imagínense ustedes si está diciendo aquí, no toques esto para que no te hagas partícipe de su pecado y que aborrezcas hasta la ropa contaminada por su carne. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero si, vuelvo y repito, si lo tiene que hacer, haga que sea usted que esté transmitiendo lo suyo a esa persona y no al revés. ¿Sí me explico? Para que usted no sea perjudicado o perjudicada. Listo. Entonces, aquí en el caso de Timoteo se refiere obviamente a la imposición de manos para el ministerio. O sea, cuando se va a ungir a una persona para el ministerio. Pero también, obviamente, incluye todo. Lo de sanidad y lo de liberación y todo. Mire, yo, en mi caso particular, puedo decir que no es necesario tocar. De hecho,
O sea, es que uno a distancia medio pone las manos y pum, se van al suelo. Los que tienen que irse o son sanados o son liberados de demonios con solo hacer así. Y algunas personas, como en esas películas de Kung Fu y eso, que hacen así, y la otra persona sale disparada, así también, con el poder de Dios. A mí me ha pasado. A distancia, yo hago así a distancia y la persona sale disparada. Poder de Dios. No es mi mano, es el poder de Dios actuando a través de mí. Y ya las personas saben, algunas de las personas que me están escuchando ahora en vivo y también que me escucharán en diferido, que yo estoy sanando por internet. Estoy haciendo liberaciones por internet. No estoy tocando a lo que me refiero. Físicamente no estoy tocando. Acabo hace poco, y bendito sea el Señor, y lo digo para gloria de Dios. Tuve un caso por primera vez en la vida, parecido al del manto de esta señora, de esta señora que tocó el manto de Jesucristo. Y yo me preguntaba eso, y cuando yo sabía que tenía que orar por eso, yo decía, pero ¿cómo voy a hacer para que toque el manto? Si Jesucristo no está aquí ya, no lo puede tocar físicamente. Me preguntaba yo antes de de orar por su milagro, porque fue un milagro. Llevaba 6 años con este azote, la mitad de lo que llevaba la otra señora, que llevaba 12. Esta llevaba 6 años, desde el 2017. Me dijo, pastor, tengo un sangrado, tengo una anemia terrible, una anemia ya de muerte, obviamente. Y tampoco como el caso de la Biblia, tampoco habían podido los doctores, tampoco habían podido sanarla. También no tenía fortuna ya, porque no habían podido sanarla. Bueno, el caso es que no tocó mi manto, porque yo no uso manto, y no tocó mi ropa, no, y yo tampoco la toqué, porque estábamos a distancia, pero fue sanada de su azote. Aleluya, lo digo para gloria de Dios. Amita Inés se llama. Participa en los grupos de oración de los miércoles que tenemos por WhatsApp. Al día siguiente le pregunté cómo está el me dijo, ya solo tengo una mancha, y después nada, sanó. Entonces, no hay que tocar a donde yo voy, hay que tocar físicamente. En aquella época lo hacían porque el Señor iba caminando, iba actuando, la multitud lo seguía, etcétera. Y bueno, era inevitable, digámoslo así. Y había que, obviamente, aprovecharse, lo digo en el buen sentido de la palabra, de la presencia del Señor. Algo único. Pero él también hizo sanidades a distancia. Recuérdense, la hija de Jairo, por ejemplo, el centurión, había muerto inclusive. Y así, a distancia, ¿se acuerdan de aquel que dijo, no soy digno que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sanarle? Sanó a distancia, por la fe del papá, en este caso. De manera que no es la ropa, quiero dejar claro eso, no es la ropa la que sana, no es el pañuelo, no es el manto de la persona, no, sino el poder de Dios, aleluya, actuando a través de esa persona. Las personas tienen lo que llaman su energía, su propia energía, emanan su propia energía. Algunos le llaman vibración, otros le llaman energía, bueno, yo le digo poder de Dios, en este caso, si es energía buena. Si es de la mala, pues obviamente es una energía mala, es pecado, es de pecado, perdón, por lo que están. Es decir, las prendas de vestir se impregnan, es la palabra, de lo que la persona sea. Así de sencillo. Si la persona es pura, esas prendas son puras. Si la persona es impura o de pensamiento maligno o de actuaciones malignas o malas, pecadoras, esas prendas de vestir van a estar contaminadas. Esa es una realidad bíblica y ojalá la tengan en cuenta.
porque es verdad. Ahora, hablando de otro caso, dice la palabra, y voy a ver si termino ya rapidito. Zacarías 3, 1, 5, y habla de un sumo sacerdote, el sumo sacerdote Josué. Zacarías 3, 1, 5 dice: me mostró al sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Dios, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Dios a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Dios, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, de tu fuego, del fuego de Satanás. Un tizón arrebatado, cogido, se lo arrebató al diablo. Y Josué estaba vestido, dice aquí, de vestiduras viles. O sea, de vestiduras impuras. El sumo sacerdote estaba vestido de vestiduras viles, dice, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítenle las vestiduras viles, quítenle las vestiduras de vileza, impureza, quítenselas. Y a él le dijo, o sea, al sumo sacerdote le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. O sea, es claro, pongan atención para que vean la relación. Quitó ¿qué? Las vestiduras contaminadas. Y después, ¿qué dice? Quitó el pecado. O sea, el pecado había contaminado las vestiduras de este sumo sacerdote, de lo que estamos hablando. Y después de decirle: te he quitado de ti tu pecado, dice: te he hecho vestir de ropas de gala. Te he hecho vestir de ropas de gala. Le dijo: pónganle la mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, no sucia ni impura, y le vistieron la ropa. En este caso era símbolo de pensamientos puros, de una mente pura. Entonces, aquí vamos a otra cosa, y es que la Biblia sí, en estos casos habla, es en un sentido figurado del ropaje, porque en el espíritu, por así decirlo, no tenemos esta ropa, ¿cierto? Somos espíritus, pero la tenemos aquí a nivel físico. Y Apocalipsis 19:8 dice, hablando de la esposa del Cordero, de la iglesia, de nosotros, dice: a ella, a la esposa, a la iglesia de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones rectas de los santos. Aleluya. Entonces, fíjense aquí bien, ya para terminar, cómo está también relacionado las vestiduras limpias, y dice resplandecientes, o sea, llenas de luz. Vestiduras limpias es puras, quiere decir. Dice que son las acciones rectas, acciones rectas de los santos. Son las vestiduras blancas, limpias y resplandecientes, las acciones rectas. Ahora, nadie puede tener acciones rectas si tiene pensamientos impuros, porque es obvio que lo que tenemos en la mente es lo que hablamos, lo que sacamos del corazón, y lo que hacemos. Tarde o temprano terminamos haciendo lo que pensamos o lo que sentimos. Entonces, si tenemos pensamientos impuros, sucios, por decir el opuesto a limpio, y oscuros, por decir el opuesto a resplandeciente, pues obviamente que las acciones nuestras no van a ser rectas, sino pecaminosas. Y por lo tanto, no vamos a poder tener en el cielo, digamos, en el reino espiritual, en el reino de Dios, estas vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, de lino fino, porque está hablando aquí de acciones, y especifica que esa vestidura que se ha concedido vestir a la esposa del Cordero, a nosotros, a la iglesia, especifica que esa vestidura de lino fino, blanco, limpio, puro y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Y aquí justas es rectas, acciones rectas, rectitud. Y se aplica lo de righteousness. Fue traducido como justo, pero que es recto. Acciones rectas de los santos.
Lo digo para confirmar, y con esto termino, de que realmente sí lo que somos se refleja en lo que vestimos o en nuestras vestiduras, en nuestro ropaje. Y más, obviamente, viéndolo desde el punto de vista espiritual, que es de lo que estamos hablando hoy. Dios les guarde, Dios les bendiga, les amo mucho. Hasta una próxima. Amén y amén. Bueno, voy a